Hace 10 días atrás, estaba acá saliendo acá a la tarde, iba a visitar a alguien y me crucé 3 veces, en realidad, no es que me estaba persiguiendo, ¿no? Fui a 3 lugares diferentes acá por la zona y me crucé 3 veces con un camión, con música y con 3 tipos encima. No sé si ustedes lo vieron. ¿Lo vieron? Y en el centro de Loma tuvieron otros, pero me parece que estaban mejor cubriados eso que lo que tenemos acá en el barrio. Y saludaban a la gente, viste, los chicos expectantes de recibir algo y se llevaban un lindo saludito. Cada vez que parecía que donde iba yo me lo cruzaba contra mano, así que doblaba y me iba para otro lado, ¿no? Eran los reyes, ¿no? Que dicen los reyes. Si el gordo que aparece el 25 de diciembre le robó muchísimo protagonismo a Jesús, los reyes lo desaparecieron del mapa, porque vos te diste cuenta que el 25 por lo menos dan las gracias por Jesús, pero el 5 de enero. Pero de hecho, la historia de estos, que no eran reyes, sino que eran sabios, de Oriente, está en Mateo, capítulo 2, y me llevo a volver a leer esos pasajes tan lindos. Y dice Mateo capítulo 2 que cuando estaban esta gente, va a Jerusalén y se encuentra con el rey Herodes, ¿viste? Le van a hacer una pregunta al rey Herodes, que era el rey de Roma, no el emperador, era el rey que había puesto el emperador de Roma en Judea. Le van a preguntar: ¿usted sabe dónde van a ser el rey de los judíos? A ver cómo te explico. Es como que, bueno, sería como entrar en política. Es como ir a preguntarle al presidente: ¿usted sabe dónde está el presidente? El futuro presidente de la Argentina. Entonces, preocupado, Mateo nos cuenta que preocupado de Herodes, manda a llamar a los sacerdotes judíos, porque no sabía mucho del palo de los judíos, manda a llamar a los judíos y a los estudiosos de la palabra, ¿viste? Y le dicen: ¿dónde van a ser el rey? Entonces ellos le dicen: Belén. Y dice la palabra que entonces estos sabios de Oriente, guiados por una estrella, llegaron hasta Belén y llegaron a una casa. Eso también nos lo robaron, ¿no? Porque lo ponen en un pesebre siempre. Dice que llegaron a una casa, ya parece que habían pasado unos días, ya no estaba Jesús en el pesebre. María y José habían conseguido obviamente un lugar en una casa y guiados por esa estrella llegan a ese lugar, adoran al bebé, a Jesús, al Mesías, y le abren los tesoros y le entregan los tesoros, y ahí quedó comercialmente. Después se inventaron el tema de la fábula de los Reyes Magos, de la misma manera que se inventa la fábula de Papá Noel, que todos sabemos que quien da los regalos es Jesús, y siempre los provee a través de la familia. Pero ¿cómo sabían estos sacerdotes que iban a ser en Belén? Porque 700 años atrás, antes que naciera Jesús, un profeta llamado Miqueas había escrito acerca de esta situación, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque él es exaltado con honores
en todas partes, y Él será la fuente de paz. Qué preciosa palabra, ¿no? 700 años antes se levanta un sencillo profeta, que era un hombre que hacía un trabajo de campo, y pasa por Belén y le dice: Belén, vos sos pequeña para los demás, pero de vos va a salir algo grande. Jesús nace en la época del Imperio Romano, ¿no? Históricamente creo que la mayoría lo sabemos, y si no, hago una breve lección histórica. El Imperio Romano estaba gobernando a la zona de Jerusalén y de toda Judea. Nace en Belén, no nace en Jerusalén. No nace en el centro geográfico, ni nace en el centro religioso, ni en la capital, por decirlo de alguna manera, nace en Belén. Belén hoy, si vos lo googleás, tiene 28.000 habitantes, y 2.000 años atrás se calcula que era un caserío entre 10 y 20 casas tenía. En ese lugar donde había 10 o 20 casas, llegan José y María, ella parturienta, a punto de romper bolsa, y no encuentra un sencillo lugar. En una cultura hiperhospitalaria, recontra hospitalaria como es la judía, no encuentra un lugar y terminan teniendo su bebé en el lugar donde comen los animales. Eso es algo increíble. Parece que el bebé, hijo de un ama de casa y de un carpintero que en ese momento no tenía trabajo en Belén, porque él tenía trabajo en otro lugar, no estaba destinado al éxito. Si uno mira a ese niño o analiza ese niño, parece que no hay posibilidades de éxito, pero se estaba escribiendo una gran historia. Cuando nosotros miramos para atrás, podemos entender que Dios desde siempre ha trabajado de una manera realmente muy misteriosa. Dios trabaja de manera misteriosa. Siempre Dios trabaja de una manera muy misteriosa. Me encantan los higos. ¿A cuánto le gustan los higos? Mira, tengo poca competencia. A ver, levante la mano. Hace unos 4 o 5 años atrás, yo levanto la mano primero, hace unos 4 o 5 años atrás, no sé en qué contexto, estaba acá, no sé qué pasó, dije, me encantan los higos, pero hace como 40 años que no como higos. En serio, hace como 40 años, las higueras desaparecen, eran como plantas al fondo de las casas, en realidad siguen siendo plantas al fondo de las casas, siguen siendo como objetos ocultos en las casas de algunos, ¿sí? Que lo guardan bajo secreto. Y algunos dicen, no, yo los tiro, y otros, algunos pudientes, que los pueden alcanzar a repartir. Entonces, en serio lo digo, y a las semanas viene alguien y me regala una bolsita con higos. Me acuerdo que eran 7 higos. Nosotros estábamos saliendo de viaje justamente, era para febrero, al final de la época de los higos, porque los higos salen en enero normalmente, y me llevo los 7 higos, y viste, los abro, digo, me voy a dar una panzada de 7 higos en las vacaciones, los abro, y los higos estaban un poco pasados y se habían embichado, viste, que se agarra como una cabeza. Pero digo, yo estaba lleno de gusanos. Dios fue muy bondadoso conmigo, saqué los gusanos y me saqué las ganas 40 años después de comer mis primeros higos después de tantos años. Ustedes saben que yo soy el hijo predilecto del Señor, ¿no? Entonces, un día me entero que alguien, no voy a decir quién, para guardar la integridad de mis hijos, tiene una higuera al fondo de su casa y me empezó los últimos 2 años a dar higos. Y yo venía leyendo este pasaje, ¿viste? Hace 2 años que vengo comiendo higos ininterrumpidamente, me siento el tipo más feliz del mundo. ¿Vos querés hacerme feliz? Da un par de higos. Estaba leyendo este pasaje, estaba meditando estos días en este pasaje y me caen unos higos. ¿Qué mejor hacer que meterte los higos en la heladera, enfriarlos bien y abrirlos? El higo se come entero, ¿no? ¿Cuántos lo comen con cáscara, así todo como viene? Yo, ¿no? Ya me estoy quedando sin competidores. Gracias, Señor. Yo le pego ahí el mordiscón, y entonces estaba releyendo y tomando algunas notas, y lo abrí, y me quedé mirando el higo adentro. Entonces soy así. Y me empiezo a mirar,
Y empiezo a darme cuenta, porque viste que hay cosas que uno las vive siempre. Es como decir, vos ni sabés que estás sentado en una silla, ¿no es cierto? No lo pensaste. No lo pensaste, ¿no? Pero estás sentado en una silla. Bueno, vos abrís un higo y está lleno de semillas. Lo que vos masticás, por más que esté maduro, son las puntitas de las semillas, ¿viste? ¿Qué hizo este buen hombre en una distracción? Por eso, cuando vos lees la palabra del Señor, yo saco el celular, pero lo peor que pude haber hecho fue agarrarme un higo. Porque abro el higo y empiezo a mirar las semillas y empiezo a contar las semillas. ¿Para qué me puse a contar las semillas? Tiene más semillas que los versículos bíblicos en la Biblia. Entonces hice algo muy fácil, ¿viste? Cliqué acá, busqué en Google cuántas semillas tiene un higo. Perdóname, mi cerebro funciona así. Entonces leo que un higo, a ver cuántas semillas tiene. 500. Muy bien. ¿Cuántas? 1000. 10.000. ¡Wow! Es un higón. Dice, aparte a mí me parece increíble, ¿no? Que hay alguien que se puso a contar las semillas de los higos. Y está bien, hay que estudiarlo porque tiene que ver con la botánica, y tiene que ver con la reproducción de los higos y todas esas cosas, y tiene que ver con hacernos felices. Entonces, dice que cada higo tiene entre 1000 y 1600 semillas adentro. Mi cerebro estalló. Porque yo pensé, una semilla, una planta, miles de higos. Cada higo, 1000, promediemos, 1300 semillas. Dios trabaja de una manera increíble. No puede creer. Y automáticamente me quedé pensando en el potencial que hay en una semilla de higo. Que vos te metés en la boca, los que nos comemos entero un higo, nos metemos 1000 y pico de semillas en la boca. Y a mí me decían que no me comiera la semilla de la sandía porque me iba a crecer una planta en la panza. ¿A cuántos también nos engañaron con esto? Mirá, más que con Papá Noel y los Reyes Magos. Terrible. Si vos te comes una semilla de sandía que no se puede mezclar con vino, porque te morís también. ¿Sí? Estamos desmitificando en esta tabla. Pero si vos te comes una semilla de sandía, te crece una sandía en la panza. A mí me dijeron eso de chico. Entonces, de golpe me vino a la mente el haber estado en una plantación de sandías. Si hay algo que la sandía tiene, aparte de jugo y mucha agua, ¿qué es? Semillas. De cada semilla sale una planta y de cada planta salen en racimo entre 1 y 6 sandías. Yo estuve ahí, yo lo vi. Es un plantío de sandías, es impresionante. Quiere decir que adentro de una sandía tenemos millones de sandías. Dios obra de una manera realmente increíble, ¿no? Lo pequeño del origen no tiene nada que ver con el destino final. Todo depende de lo que Dios puso adentro. Esa pequeña aldea, Dios había puesto, iba a poner, y después lo había puesto, y ahora lo miramos para atrás. Dios puso un pequeño niño que iba a ser el Salvador tuyo y mío y el Señor de la humanidad. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto me hizo pensar también que uno se puede ver pequeño ante un montón de situaciones, pero estamos destinados por Dios para algo importante y algo diferente. Me quedé solo. Estamos destinados por Dios para cosas importantes. Yo me considero destinado por Dios para cosas importantes. Haberme casado, haber sido un hombre de estudio, una persona de bien, haber trabajado, formar una familia, poder pastorear una iglesia, son cosas importantes. ¿O no? Y lo que vos estás haciendo es algo importante, pero eso es porque Dios lo puso adentro.
Es porque Dios, por medio del Espíritu, lo hace. No es mérito propio. Lo que vos tenés y lo que yo tengo no es nuestro propio mérito. Más allá de lo que pudimos haber trabajado, no hay mérito en nosotros. Es lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Lo que Dios hace en tu vida es importantísimo. ¿Qué probabilidades hubiera tenido yo de tener una buena familia, buenos hijos, buenas hijas, una preciosa iglesia, buenos trabajos si Dios no se hubiera involucrado conmigo? Absolutamente ninguna. Dios es el dueño de todas las cosas. Y así como dentro de un higo hay un montón de semillas, hay una plaga de semillas de parte del Espíritu Santo en vos esperando explotar para que te vaya bien. La gran historia de la humanidad dependía de lo que Dios, y siempre dependió de lo que Dios hiciera en los pequeños lugares y en las pequeñas personas. Depende de lo que Dios pone adentro, pero también depende de cómo permitimos que salga. Porque una semilla dentro del higo lo único que sirve es para comerse. Una semilla dentro de la sandía lo único que sirve es para molestar, pero cuando le damos las condiciones adecuadas de tierra, fertilidad y riego, eso se reproduce maravillosamente. ¿Cuántos vieron el mundial? ¿Cuántos saben que hubo un mundial hace un mes atrás? Bien. ¿Cuántos siguen viendo videitos todavía de eso? A mí me vienen esos videitos, porque viste, abrís el Facebook, abrís el Instagram y te aparece Di María. Y me enteré, no sé vos, que Di María era hijo, cargaba bolsas de carbón y hoy hizo el gol que más grité en mi vida, el segundo contra Francia. Y el tipo hizo el gol de la Copa América, uno de los goles de la finalísima contra Italia y uno de los goles del Mundial, y fue considerado uno de los mejores jugadores. Y aquel que muchos que me están mirando tan atentamente le pegaron con un caño durante unos cuantos años, de golpe es San Di María. Porque Dios puso algo en él. Él lo trabajó, él se sacrificó, él tuvo que hacer un montón de cosas, pero si Dios no hubiera puesto la habilidad, hubiera seguido cargando carbones, que no es mala, pero no se iba a ser hiper rico. Debe ser uno de los 50 argentinos más ricos de este momento. Porque Dios puso algo en él. De la misma manera que puso en Gedeón. ¿Vos te acordás la historia de Gedeón? Se le presenta un ángel y le dicen: a mí, le dice Gedeón, de la tribu más pequeña, de la familia más pobre, y encima soy el menor. Se le presenta a Moisés y Moisés le dice: claro, yo no sé hablar, tenés que ir a hablar con el faraón, yo no sé hablar, soy tartamudo, soy torpe para conversar. Se le presenta a una mujer, la madre de Jesús, María, una jovencita, que le dice: ¿cómo voy a hacer esto si no estoy casada y no tengo relaciones con nadie? ¿Cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel le dice: no hay nada imposible para Dios. Y cuando yo leo esto y pienso en esto, yo pienso y te pregunto: ¿qué estás diciéndote para convencerte de que Dios no va a hacer cosas con vos? ¿Qué excusas estarás poniendo? ¿Como María? ¿Como Moisés? ¿Como lo podría haber puesto Di María? Yo soy un carbonero nada más porque mi hijo me enseñó a poner carbones. No. Él no encontró excusas, María no encontró excusas, las buscó pero no las encontró, Moisés no encontró excusas, se rindieron juntamente con Gedeón, porque Dios hace cosas maravillosas y lo hace de manera misteriosa. Dios va a trabajar en vos, Dios está trabajando en vos y Dios va a seguir haciendo cosas hasta el último de tus días. Amén. Dice el versículo 3 que acabamos de leer: el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de pacto. Me parece increíble, ¿no? Porque parte de la historia es esto. Y lo que nos enseña esto, y quiero que lo saquemos como enseñanza, es que Dios se manifiesta de una manera maravillosa, aún en los malos momentos, en los malos tiempos. Dios hace grandes cosas. Hay malos tiempos, estamos en malos tiempos. Vos te diste cuenta que estamos en malos tiempos, ¿no es cierto? Estamos en malos tiempos, pero se está gestando algo maravilloso de parte de Dios.
Volvamos un poquito a la historia, permíteme ir un poquito de nuevo para atrás. Entre la época que terminaron de hablar los profetas, ahí con el profeta Ageo y con el profeta Zacarías, y después se mete un poquito Malaquías al final de la Biblia, y el nacimiento de Jesús hay 400 años. Se habla del periodo intertestamentario en el cual Dios no habló, no se levantaron profetas. Yo no tengo la menor duda de que Dios seguía hablando, pero no hay registro escrito de eso. Y durante todo ese tiempo, desde que Miqueas escribe 700 años antes, siguen los profetas durante 300 años más, hasta el año 400 antes de Cristo, Israel empieza a ser conquistada. Primero aparece, después de que aparece la última escritura de Zacarías y de Malaquías y de Ageo, que son los últimos tres del Antiguo Testamento que escriben, cronológicamente, Israel cambia de manos todo el tiempo. Primero aparece Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Aparece Alejandro Magno, los conquista, después aparecen los Seleucidas, después aparecen un poquito ahí los Macabeos, liberando un poco el tema, hasta que aparece Pompeyo con la invasión del Imperio Romano, e Israel queda bajo el Imperio Romano, sojuzgado bajo el poder de los romanos. Cuando nace Jesús, no hay esperanza para el pueblo. Es un momento pésimo. El pueblo está empobrecido y está gobernado desde hace cientos de años, está gobernado por distintos imperios. Creían que Dios los había dejado. Hermano, Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado. Dios no te ha dejado. Dios sigue trabajando de manera maravillosa. No te olvides nunca que el mal le tiene que pedir permiso al bien para poder obrar en tu vida. Que el diablo le tiene que pedir permiso a Dios para poder tocar tu vida. Que si no le abrimos las puertas del mal al malo, el malo no nos va a tocar. ¿Amén? Y se prepara un tiempo de alumbramiento. Dios habla de un tiempo en el cual la iban a pasar mal hasta la que la mujer esté de parto y diera a luz. Mientras hay muchos que están con pánico y sin esperanza, los hijos y las hijas de Dios tenemos que creer que Dios obra milagrosamente y que Dios está haciendo algo aún en los malos tiempos. Y estamos en malos tiempos, insisto. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos se sintieron campeones del mundo? Somos campeones del mundo. Qué bárbaro, ¿viste? El día que salimos campeón del mundo tuvimos el culto acá a la tarde, ¿viste? Nunca tuvimos una alabanza tan poderosa. Yo me quedé, digo, no, acá hay una mezcla. ¿Cuántos se dieron cuenta? Había un entusiasmo, gorro, bandera, vincha, de todo. Oh, la gente cantaba, saltaba. Hacía tanto calor como hoy, pero hoy estamos en la tarde. Había un entusiasmo. ¿Por qué? Porque, bueno, ganamos un mundial de fútbol. Bien. Permíteme decir, está bien. Ahora estamos perdiendo por goleada en corrupción, en pobreza, en derechos humanos, en delincuencia, en honestidad, en educación, en respeto el uno por el otro, en civilidad. ¿Estamos perdiendo por goleada o no estamos perdiendo por goleada? Estamos perdiendo por goleada en espiritualidad, en desocupación, en que la gente está mal, en depresión, en dolores, en un montón de cosas estamos perdiendo por goleada, pero tratamos de buscar pequeños festejos. Hermanos, Dios obra misteriosamente, pero Dios obra también en los malos momentos. Son tiempos oscuros. Yo veía a la gente festejar. Te cuento, permíteme que te cuente un poquitito. Yo terminé el partido, miré la premiación, apagué, me puse a orar porque yo tenía un entusiasmo también, pero tenía que venir a compartir la palabra, ¿viste? Entonces tenía que bajar un cambio, tenía que orar, tenía que volver a buscar al Señor, ponerme en el espíritu, apagué todo. Recién como a las 11 de la noche vi algo más y recién a los 2 días volví a prender la tele y vi que estaban dando, 2 o 3 días después, estaban dando la vuelta, que quisieron salir de no sé dónde, salir a festejar. Y la gente salió a festejar. Y yo veía a la gente, y veía los que veía colgados los semáforos, y pensaba, un feriado, millones de dólares y de pesos perdidos por un festejo.
La cantidad de semáforos rotos, la cantidad de luces rotas, la cantidad de vidrios rotos. Y cuando vi arriba del metrobús a la gente saltando, la cantidad, yo no sé si vos sabés, arriba de los metrobuses están los paneles solares, cada panel solar sale una millonada. Rompieron algo así como 700 paneles solares. Los tenemos que volver a pagar vos y yo. O sea, en medio de una exaltación, no nos damos cuenta de un montón de cosas. Y vos estás por poder estar pensando, sí, pero hay que festejar, sí, pero tenemos que volver a pagar de nuestro bolsillo. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de cómo es el corazón humano, que no se da cuenta de lo que Dios hace, que no ubica lo que tiene que hacer, y no se da cuenta que por más que haya momentos de exaltación, estamos en serio en un momento de oscuridad. Pero Dios va a hacer algo y Dios está haciendo algo en la vida de las personas. ¿Hasta cuándo habrá oscuridad? Hasta que se manifieste la luz. Porque es un concepto natural, es un concepto de la naturaleza. Vos prendés una luz y la oscuridad, ¿qué hace? Desaparece, sale el sol y la noche se acaba. Se manifiestan los hijos y las hijas de Dios, que somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, pero la luz solo cuando se manifiesta puede hacer huir a las tinieblas. Y cuando los hijos y las hijas de Dios se manifiesten, la naturaleza misma cambiará. Dice el apóstol que la naturaleza está clamando, gimiendo, esperando la manifestación de los hijos y las hijas de Dios. Se sale en la oscuridad y está esperando que la luz se encienda. Dios se manifiesta maravillosamente en los malos tiempos a través de sus hijos y de sus hijas. Obra misteriosamente, pero se manifiesta a través de sus hijos y de sus hijas. Amén. Y dice los últimos dos versículos que leímos hace un rato, dice el versículo, al final del 3, el 4 y el 5, dice, saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Es lo que le dice a una aldea, a un caserío. Dice, saldrá de ti un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes. Él será la fuente de la paz. Qué precioso lo que dice. Miqueas profetiza sobre una aldea pobre, pero le dice, ahí va a nacer alguien importante. Y eso me hace entender, y la descripción que hace de Jesús, el profeta, me hace entender que Dios es suficiente en todas las cosas y para todas las personas. Dios es suficiente para todo. Me quedé solo. Dios es suficiente para todo. Dios es más importante que un partido de fútbol. Dios es más importante que un campeonato mundial. Dios es más importante que tu trabajo, que tu familia y mi familia. Dios es más importante hasta que la iglesia. Dios es más importante que todas las cosas. Y cuando vos y yo entendemos eso, descubrimos que Dios es más que suficiente que cualquier satisfacción pasajera que podamos tener. Porque todo pasa, lo bueno y lo malo. Vos lo sabés. ¿Cuántos se pudieron ir de vacaciones? O una escapadita, un fin de semana, unos días, algo. Cuéntelo contento, porque su cara, el color de su cara lo dice. Bien. ¿Cuántos se angustiaron un poquitito así cuando estaban volviendo? La semana, vale. ¿Cómo estás? Bien, ya volví. Como si fuera el fin del mundo. Eso que es bueno se termina. Ahora, las cosas malas también se terminan. Las enfermedades se terminan, los conflictos familiares, si no los querés empeorar, también se terminan. Hice una aclaración, ¿no? ¿La escuchaste? ¿Cuál fue? Si no los querés empeorar, se terminan, porque Dios obra. Porque Dios es más que suficiente, porque Dios es más grande que tus gigantescos pequeños problemas, porque para Dios son pequeños.
Porque para Dios, como escuchábamos en palabra el otro día, no somos pequeñas langostas. Para Dios, junto con Dios, a los demás nos los comemos como pan. Y eso es una bendición para nuestra vida. Y dice que Él estaba desde antes de la eternidad. Y nos habla del Dios eterno. Dios desde antes de que vos y yo naciéramos, ya estaba en el inicio de la humanidad. Él en su eternidad no tiene ni principio ni tiene fin. Supera absolutamente todas las cosas. Su vida impacta la vida de Dios, impacta en tu pasado, en mi pasado, en tu presente y mi presente, y en tu futuro y mi futuro. Doy gloria y honra al Señor por su eternidad. Es una bendición. Tomemos conciencia, así como recién tomamos conciencia de que estábamos sentados en una silla, de que Dios es eterno. Y es una maravilla eso. Dice el profeta que Él será el Señor. Él es el que domina y reina nuestras vidas. Amén. El salmo más conocido, el número 23, ¿qué dice? El Señor es pastor, nada me faltará. ¿Y con qué parte nos quedamos siempre? Nada me falta. ¿Sí o no? Pero hay una condición. ¿Cuál es? Para que nada te falte. Que el Señor sea tu Señor y que el Señor sea tu pastor. Entonces nada te faltará. Cuando el Señor es tu Señor, cuando Dios es tu Señor y mi Señor, Él nos domina, Él reina sobre nosotros. Y su nombre es, como dice el profeta y dice la canción, su nombre es maravilloso, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Y es una bendición. Sobre Belén decía que iba a nacer uno que dirigiría el rebaño, y nos habla de Jesús como pastor, y Él se presenta como pastor, y le habla a la gente y le dice que son ovejas, y dice: yo soy el buen pastor. Él se presentó, y Él es el príncipe de nosotros los pastores también, y eso es una bendición. Dios nos dirige, Dios quiere dirigir tu vida. Es tiempo de ponerse bajo el pastoreo de Dios y el pastoreo de su Espíritu Santo. Dice que dirigirá su rebaño con fuerza y estará presente siempre. Y eso es maravilloso. Dios está con vos siempre. Toma conciencia. Siempre. Aunque no te des cuenta, siempre está. Como aquellos caminantes de Maús que nos cuenta Lucas, que iban hacia un lugar, iban caminando con Jesús, le iban hablando de Jesús, le decían lo triste que estaban con Jesús, y estaban hablando con Jesús caminando al lado de ellos y no se dieron cuenta. ¿Cuántos han tenido esta experiencia? Yo he tenido esa experiencia, de estar clamando al Señor, de estar pidiéndole, de estar diciéndole: no sé dónde estás, Señor, qué sé yo, ¿viste? Y me da la sensación de que me hace así: ¡hey! Estoy acá, estoy adentro tuyo, no me fui, tu mente se fue, pero yo estoy. Dios es un Dios siempre presente. Dios está con nosotros, aunque nos querramos alejar. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Ya decía 3000 años atrás David. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me voy acá, allá estás. Y si me voy allá, allá también estás. Es algo maravilloso. Dios está presente siempre y dice que lo haría con poder. Tenemos un Dios poderoso. Mira cómo levantó el brazo Carlos, amén. Y levanta el brazo. Y ahora levanta el que le dolía, para la gloria del Señor. Y la propaganda que pasó fue propaganda de Dios. Se dio cuenta que no fue propaganda de Él, ¿no? Porque el que recibe la honra y la gloria es aquel que es poderoso, porque nada ni nadie lo puede vencer. Dios cuida a su gente. No te saca una sonrisa esto. Dios cuida a su gente. Vos sos gente de Dios. Si vos tenés a Cristo en el corazón, Él te está cuidando, aunque no te des cuenta. A veces somos como chicos que perdieron la noción de dónde estaban sus padres, y miran así y les agarra la angustia. Acá creo que nos ha pasado a todos, siendo chicos o los que tenemos chicos, que el nene levanta la vista en medio del grupo de, no sé, sale de la escuela, te perdió de vista, estás en el shopping, te perdió de vista, fuiste a la playa, te perdió de vista, estás en la pileta, te perdió de vista, y de golpe el nene: ¡oh, papá, mami!
veces. Dios es un Dios siempre presente y Dios cuida a su gente y Dios no la suelta de la mano. Jesús al final del ministerio ora y le dice al Padre: ninguno de los que me diste se me escapó. ¡Qué tremendo eso! Y estaba hablando de los que estaban ahí, pero estaba hablando también de vos y de mí, porque Él es un Dios siempre presente, Él cuida a su gente, y me encanta cómo cierra, porque este pasaje termina diciendo: Él será la fuente de paz. ¡Qué groso este Miqueas! ¿Cómo puede ver eso? ¿Cómo le puede decir eso a un caserío de 20 casas? Como mucho, entre 10 y 20 casas, al frente de una manzana. Una pequeña aldea, una casilla acá, otra casilla allá, otra casilla allá, 4x4 personas, 10 personas dentro de una casilla de esas, hecha con barro, hecha con madera, con paja en el techo, con alguna teja, con un poco de suerte. Y le dice: Él traerá paz, te va a ir mal, los enemigos se van a levantar, pero un día dará a luz la mujer. Y te quiero recordar que ya dio a luz la mujer. Hace 2000 años que dio a luz la mujer. Hace 2000 años que dio a luz la mujer. Y Cristo vive en nuestros corazones y trae una paz diferente que no nos la da ni una relación, ni un trabajo, ni un estudio, ni un mundial. Ni una relación con una persona. Nada te puede y nos puede dar la paz que nos da Jesús. Ni las vacaciones. Nada te da la paz que te puede traer Jesús. Porque Él es nuestra paz. Y porque Él antes de irse dijo: les dejo mi paz, pero no como la que conocen. Le doy mi paz, porque yo soy la paz. Vamos a tener luchas y vamos a tener guerras, pero en medio de ellas decidimos, los hijos y las hijas de Dios, vivir en paz. Amén. Dios trabaja de manera misteriosa. En los malos momentos Dios hace cosas maravillosas y Dios es más que suficiente para todos. Quiero invitarte en esta tarde, cerrando la palabra en esta tarde, invitándote a confiar. Invitándote a confiar. Te invito a que confíes. Que Dios está haciendo. Que las cosas no pasan cuando se ven. Dios está haciendo antes. Dios está haciendo antes. Permitime ilustrarte de nuevo con lo del mundial tan presente. Lo que hubo en esos jugadores lo puso el Señor. Ellos lo ejercitaron, ellos se sacrificaron, ellos trabajaron y formaron equipo. Eso es humano, está bien. Lo enseñó Dios, te digo más, son principios divinos. ¿Sí? La unidad, el trabajo en equipo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Poniéndose de acuerdo para hacer algo grande. Pero lo que estaba en ellos lo puso Dios. Y no lo puso el 18 de diciembre del 2022. ¿Cuándo lo puso? Antes de que nacieran. Me animo a decir, antes de que fueran embrión. Cuando, como dice muy bíblicamente, cuando estaban en los lomos de sus padres, cuando estaban en el interior de su papá y de su mamá, y creo que era antes, están todos en Europa, ¿no? Casi todos. ¿Por qué están en Europa? Mejoraron en Europa, ¿reconocemos eso? ¿Sí? Acá no podían haber sido así, ¿reconocemos eso? ¿Por qué se fueron a Europa? Porque un abuelito, un bisabuelo, un tatarabuelo, Dios movilizó algo
para otra cosa, no para que festejemos un mundial o qué sé yo. Pero Dios movilizó cosas para que pasaran cosas que pasaban en Europa y encontraran salida en América, y mientras se estaba entretejiendo a un Messi, a un Di María, mirá qué locura, ¿no? No pasó el 18 de diciembre, pasó el otro siglo y el otro. Hay que confiar, ¿no? ¿Qué habrá dentro tuyo que todavía no se manifestó? Como María, ¿qué pujo final? ¿Me explico con lo de pujo? ¿Qué fuerza mayor tendremos que hacer para que lo que Dios puso adentro salga a luz? ¿Será de confianza nada más en Dios? Yo creo que sí. Porque para Dios nada es imposible. Y las cosas de Dios en nosotros se actúan en fe. Entonces es tiempo de que, más allá de las cosas y situaciones que estás viviendo, primero que tengas un reencuentro con el Señor. Y segundo, que pujes para que confíes y en fe salga lo que Dios puso en vos para bendecir a la humanidad. Porque vos, igual que yo, estamos puestos para bendecir a los demás. Para eso nos trajo Dios. Algo Dios está gestando. Amén. Te animo a que confíes en el Señor y que des un paso de fe hoy, adentro tuyo. La fe se hace, la fe se actúa, porque la fe que no se hace se muere, está muerta. Dios la declara muerta. La fe sin obras está muerta. O sea, si vos no haces algo, no hay fe. ¿Cuál será la fe que te hace falta? Ir al médico. Es decir, ir al médico es tener fe, sí. Si tenés que ir al médico y Dios te está movilizando que tenés que ir al médico para que recibas una sanidad, eso es fe. Empezar a servir en un ministerio, obedecer a Dios con respecto a lo que te está enseñando a través de la palabra, con respecto a tu familia, con respecto al trato con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus abuelos, con referente al trato con las autoridades que todos tenemos alrededor, que están tan despreciados en este último tiempo, en estos últimos años. No se respeta a padre, a madre, a policía, a un militar, a un intendente, a un presidente. No se respeta a nadie. ¿No será tiempo de que empujemos y que al menos a nuestra familia nazca algo diferente? Porque está ahí adentro. Y después depende de Dios. Porque que eso que nace no lo maten los Herodes, después viste que lo mandaron matar, ¿no? ¿Por qué zafó Jesús? Porque Dios le habló a José en sueños y le dijo, andate a Egipto. ¿Y qué hizo José? Que ya le había hablado en sueños y le había dicho, che, está embarazada del Espíritu Santo tu esposa. Y se va a Egipto, viaje de miles de kilómetros con su bebé, y se pasa 2 años en Egipto y después otra vez otro sueño y le dice, anda y vuelve a casa. Y vuelve a casa, Dios preparando las cosas. Dios está trabajando hoy y Dios trabajó ayer para resolverte temas hoy. Te invito a que pongas tu confianza en el Señor. Amén. Vamos a orar, ¿quieres ponerte de pie? Te invito a ponerte de pie. Señor, gracias por el poder maravilloso de tu palabra, que actúa a través de tu Espíritu Santo. Porque la palabra en sí, si no, es letra muerta, Señor, pero tu Espíritu la vivifica en nosotros. Señor, vuelvo a orar en esta tarde para que tu Espíritu active la palabra en nosotros. Y que esa semilla sembrada hoy, Señor, y tantas otras semillas previas que fueron sembradas a lo largo de los años en nuestras mentes y en nuestros corazones,
rinda fruto en el momento adecuado. Así como esta es época de higos, que esta sea la época del nacimiento del fruto de tu Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Señor, bendigo la vida de mis hermanos. Señor, reclamo tu salud sobre ellos, tu salud emocional. Señor, reclamo tus promesas. Vos las prometiste, yo te las pido nada más. Señor, reclamo tus promesas de sanidad sobre mis hermanos. Declaro tus promesas de restauración en mis hermanos. Señor, declaro hasta atención de tu Espíritu. Señor, que mis hermanos puedan vivir en tu Espíritu, en cada momento del culto, en cada momento que abren una palabra, en cada momento que oran, que reciban, Señor, ministración de tu Espíritu Santo, Señor. Clamo al cielo para que sea un día de palio, Señor. Para que la pequeña vea que se dé a luz y que la pequeña sea recordada después hasta históricamente durante miles de años. De allí salió el Salvador. Que de hombres y mujeres pequeños como nosotros, Señor, ante un Dios tan gigantesco, pero que dependemos de vos, sepamos que se cumple tu palabra. Siempre se cumple tu palabra. Siempre se cumple tu palabra, Señor. Siempre se cumple. Siempre se cumple. Siempre se cumple. No hay palabra que haya salido de tu boca que no rinda el fruto para el cual fue lanzada, Señor. Y es por eso que confiamos en vos, Señor. Hacemos una renovación de confianza en esta tarde, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque solo a través de Él que podemos llegar a vos, Señor. Clamamos a tu Espíritu, Señor, y declaramos nuestra confianza en vos. En el nombre de Jesús.